agradeciendo en primer lugar a la invitación del Centro de Estudios de Fusiones y Adquisiciones de Empresas de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Martín de Porres, liderada por nuestro colega Jorge Conde, a quien agradezco muchísimo la invitación. Bueno, me han pedido que pueda el día de hoy compartir con todos ustedes el tema de la empresa individual de responsabilidad limitada dentro de los varios temas que se están abordando en esta serie de espacios para hablar sobre temas de derecho empresarial, derecho comercial. Y pues veía interesante la propuesta de tocar ese tema en razón a que, como siempre sabemos los abogados y los futuros abogados, es que siempre las figuras jurídicas tienen que ir de la mano de lo que en la realidad se está viviendo. Tienen que conversar con lo que en la práctica se está trabajando y lo que la gente está necesitando en todo tipo de especialización en el derecho. Y eso no escapa, y además hoy, y ya lo vamos a conversar, con mayor abundamiento en el ámbito del derecho comercial y empresarial. En ese sentido, pues, titulaba mi tema la empresa individual de responsabilidad limitada en épocas de pandemia, en la que estamos viviendo todos, ya que hoy en día las empresas, las chiquitas, las medianas, las pequeñas, la gran empresa, el mundo finalmente, estamos totalmente impactados por los cambios que estamos viviendo, positivos también, pero también negativos, en el cual nos tenemos simplemente que adecuar. No hay manera de salir de esta realidad en la cual estamos viviendo. Y también el derecho comercial, el derecho empresarial, tiene que dar respuesta a esta nueva circunstancia que todos estamos viviendo y que no va a dejar de ser temporal, sino ha tenido un inicio, pero el paso a otro tipo de convivencia es un hecho. Y el derecho tiene que empezar a tener esa racionalidad y empezar a cambiar en cómo figuras o estructuras que ya estaban existentes antes de la situación de pandemia, revisar y pensar hasta qué punto pues van a ser vigentes, necesitan o no cambios, y pues porque todas ellas lo que tienen que finalmente deben servir al empresario, deben servir a quienes quieran realizar actividad comercial. Y pues eso no escapa a ninguna de las figuras para poder realizar actividad empresarial, sea a la gran empresa o, como decíamos, a la mediana y pequeña. En ese sentido, siempre en esta lógica de que el derecho, mirando a que responda a las necesidades del mercado, me ponía en primer lugar a pensar en nuestro país cuál es la realidad que tiene la empresa individual de responsabilidad limitada. Sabemos cuántas empresas este año se han constituido como EIRLs, sabemos cuántas han dejado de ser EIRLs, sabemos quiénes suelen dirigir las EIRLs, por qué es así, dónde queda, más allá de las EIRL, los esquemas de las sociedades, qué tanto una y otra se están complementando, son útiles, cómo ambas en esta mirada de una nueva normalidad y una nueva manera de trabajar juntos y de hacer empresa, son viables esas figuras, ¿no? Entonces, me permitía poder iniciar esta primera diapositiva señalando cuál es la demografía empresarial que tiene nuestro país desde una mirada de orden tanto cuantitativa como cualitativa. Solamente cuando entendemos las características que tiene o que persigue una empresa, como también la cantidad de la misma que puede existir en un país, en una región, en un continente, en un momento determinado, los abogados, el derecho, podremos evaluar efectivamente si estamos respondiendo a las necesidades de ese territorio, ¿no? En este sentido, quien nos brinda esta información, vemos que es el INEI, que acompañado con la información que tiene SUNAT, preparan siempre, todos los años, un directorio central de empresas y establecimientos, ¿no? Y revisaba un documento que está colgado en la fuente que les pongo a pie de página de este PPT,
que es una fuente que está para que todos puedan acceder a la misma, en el cual se señala un primer informe que tiene como fecha de corte el 31 de marzo de este año. Recordemos que al 31 de marzo de este año, ya el 15 de marzo, se había declarado por parte del Estado peruano esta situación de emergencia nacional de orden sanitaria por la presencia del coronavirus, y ya se estaba viviendo por parte de la población como de las empresas el tener, al 31 de marzo, tener que empezar a tomar nuevas medidas y ver con cierta predictibilidad o ser un tanto agoreros qué cosa iba a pasar de ahí en adelante. Estamos al mes de julio del 2020, ya pasó un poco esta primera fase de no saber qué está pasando, pues, y estamos ya mirando poco a poco, conforme vamos saliendo, estamos mirando cómo están los resultados respecto de esta situación de incertidumbre económica, de cierre de muchos establecimientos, y cómo esto ha afectado a este sector empresarial muy puntualmente, como son las EIRL. En ese sentido, vemos aquí datos que son interesantes, ¿no? Veía que al 31 de marzo, 2.765.699 empresas, ¿no? Que es una cifra mayor en 13.4% en comparación al mismo periodo que fue en el año 2019, fueron empresas que estaban activas, estaban registradas, ¿no?, formalmente en nuestros sistemas. En este primer trimestre, por tanto, se constituyeron 61.488 empresas entre enero y marzo. Y a su vez, se dieron de baja al 31 de marzo 30.184 empresas. ¿Eso qué quiere decir? Que mientras estamos creciendo o constituyendo 61.000 y pico de empresas, la mitad también al mismo tiempo ha sido más o menos el ratio en las que han salido del mercado. Esto desde ya nos dice más o menos la fluctuación que normalmente siempre ha habido en nuestro país respecto a la constitución, como también a que vayan saliendo las empresas en el mercado, fruto de muchas veces la informalidad, el desorden, los costos de acceder al mercado como de continuar en el mismo, el hecho de que estaban deprimidas también las oportunidades de acceder a estos bienes o estos servicios por una precariedad en lo que es el empleo a nivel nacional. Y eso se ve reflejado, la informalidad, la falta de, a su vez, también de conocimiento de cómo gestionar, el que se hacen muchas veces empresas por intuición y no necesariamente por una formación con conocimiento de causa en qué tipo de actividad nos estamos involucrando. Entonces, de primera línea vemos estos datos y veíamos también aquí, como ustedes pueden observar, vemos también que el primer trimestre de este año versus el primer trimestre del 2019, el número de empresas que estaban pues constituidas han ido, si es que también los comparamos hacia atrás al 2018, de una manera de menos a más, pero siempre se ha conservado en esa misma dinámica el crecimiento en el número de las empresas. Sin embargo, vemos también que a este primer trimestre de este año, pues también vemos aquí abajo en el cuadro, todo esto son citas e información del boletín del INEI, que lo trabaja muy de la mano con la SUNAT, que este año 61.488 empresas habían sido constituidas, a diferencia que el primer trimestre del año pasado, que fueron 76.764. Es decir, este año iniciábamos el año con un mayor número de empresas versus al año anterior. Y un menor número de empresas que al 31 de marzo estaban cerrando el mes, estaban cerrando el trimestre con un anuncio de pandemia, con un anuncio en el que no podían ellos abrir sus establecimientos comerciales. Entonces, a partir de ahí vemos que
empieza a darse una situación no solamente económica, sino también toda una movilización social en nuestro país. El tipo de actividades de comercio que están constituidas, según esta información del primer trimestre del 2020, es decir, qué tipo de actividades son aquellas a las que se están dedicando estas empresas que a inicios de año decíamos estaban naciendo, constituyéndose. Tenemos comercio al por menor con 25.5%, ¿no? La gran mayoría se dedica a un comercio al por menor, esos medianos, esos pequeños comerciantes. En segundo lugar, los que son al por mayor, 13.2%. Otro tipo de servicios en los que están el tema de salud, temas de empresas inmobiliarias, enseñanza, salud, actividades artísticas, entretenimiento, etcétera, un 12.6%. Servicios a empresas y actividades de servicio de comidas y bebidas, 9.1%. De lo que estamos mirando acá, el gran porcentaje de las empresas estamos observando que están siempre en ese espacio del comercio al por menor. No estamos hablando de las grandes actividades económicas en el país, no estamos hablando de la minería, la construcción, el sector financiero, no, estamos hablando del comercio al por menor. Ese es el gran rubro en el cual las empresas este año y mucho tiempo se han ido constituyendo. Pero fundamentalmente este año tiene esta mayor cantidad de empresas en razón a el Decreto Supremo 01-2020 del Ministerio de Energía y Minas, en el cual muchas empresas se inscribieron para la explotación de minas y canteras en un 470.4%, altísimo. ¿Y por qué? Porque este DS, este Decreto Supremo, era el reglamento que señala las condiciones que deben tener tanto personas naturales como personas jurídicas que desarrollan una actividad de explotación o que van a tener un beneficio de la pequeña minería o de la minería artesanal a nivel nacional. Y para ello tienen que estar registradas en el REINFO. Entonces, para poder estar registradas en el REINFO, pues necesariamente tenían que estar inscritas. Así que eso conllevó también a un paso a la formalidad de muchas de estas empresas. ¿Qué son este tipo a veces de registros o incentivos que dan sectores, diferentes sectores dentro del Estado a efectos de promover la formalidad de sectores que muchas veces y por muchos años están en la informalidad? Ahora, esto es lo que les decía en números respecto a sectores, actividades a las que se dedican y cómo están porcentualmente señaladas en el grueso de lo que ha sido el gran número de empresas que se han constituido. Pero si vamos nosotros a ver dentro de esos temas que veíamos, ¿qué tipo de organización principalmente es que nuestras personas naturales, personas jurídicas están buscando constituir? Nos damos con datos muy, muy interesantes. El primero de ellos tenemos como personas naturales que quieren tener un negocio como ustedes, como yo, son el 62.7%. Los negocios en nuestro país principalmente están en manos de personas naturales con negocio. En segundo lugar, en el ranking, tenemos a las empresas constituidas como sociedades anónimas, que están en el 16.8%. Es decir, todo lo que estudiamos a nivel de derecho societario, las sociedades anónimas, abiertas, cerradas, las comerciales, etcétera, están estadísticamente en un segundo lugar. Y en un tercer e importante lugar están las empresas individuales de responsabilidad limitada, con un 13.1% entre las más representativas dentro de lo que es los tipos de empresas que nos ofrece nuestro sistema jurídico comercial y empresarial. Entonces, hasta aquí lo que yo les estoy diciendo es el tema que estamos abordando no es menos importante que los muchísimos temas y lo mucho y lo frondoso y lo interesantísimo que es trabajar y hablar de las sociedades. Y qué relevante es saber ello, porque eso significa que tenemos que ponerle más luz
más fuerza a este tipo de empresas porque afuera, en la calle, en el mercado, son ellas las que los comerciantes están yendo a ser la propuesta para constituirse. Y tenemos que revisar como abogados si esta empresa individual de responsabilidad limitada, tal cual como está regulada, sirve o no sirve. O es letra muerta o se quedó en el tiempo, o qué podemos hacer para que tenga una cara más amigable y pueda en verdad ser útil, porque esa es la idea de toda forma societaria. Vemos aquí entonces lo que les decía hace un ratito, que era, según el tipo de organización económica, persona natural, 38.552 personas que han ido en esta manera a hacer negocio, según el primer trimestre de este año. Sociedades anónimas, 10.302, y nuestra IRL con 8.074 empresas que se han constituido. Y después las demás que tenemos aquí al frente. Entonces, toda esta data que es pública, es cierta, ¿no? Nos dice y nos debe inspirar para mejorar lo que es nuestra, o revisar lo que es nuestra regulación de orden comercial. Y a su vez también, lo que decíamos al inicio, ¿no? Que así como también se constituyen, también hay empresas que también van saliendo. Y esta foto de aquí al frente es efectivamente cómo las mismas van saliendo. Y vemos que igual, personas naturales en primer ranking, sociedades anónimas, el segundo puesto, y nuestra IRL, tercer puesto, de la misma manera como ingresan, de la misma manera también salen del mercado. Entonces también es interesante revisar cuáles son las causas por las que ingresan y la mitad de las mismas que ingresaron, la mitad se va en el mismo tiempo, ¿no? Algo está pasando, ¿no? Algo los abogados tendremos que ver en eso. Tipo de empresa registrada también como persona natural por género, de quién dirige ese tipo de empresa. También me es importante, al momento de abordar el tema de la CIRL, que nos demos cuenta, que nos informemos quiénes suelen dirigir estas empresas, porque no es igual que tengamos a personas jurídicas dirigiendo, a una persona jurídica, a personas naturales dirigiendo una empresa, a una persona natural dirigiendo una persona jurídica, o una persona natural dirigiendo ella sola su propio negocio como tal, como persona natural. Y dentro de ese bagaje, ver también cuántas son las dirigidas por mujeres y cuántas por hombres, y por qué es así. Entonces vemos aquí también números que todos también siempre seguramente hemos escuchado, pero que una vez más nos reafirman lo que sabemos. De 38.552 empresas constituidas por personas naturales, 20.697 empresas son constituidas por mujeres. Eso representa el 53.7% del total. Mientras que 17.855 son conducidas por varones, que viene a ser el 43.3%. Y en Lima, la data que tenemos más abajo, 52.8 mujeres, 47.2 varones. Es decir, en el Perú, las mujeres son las principales conductoras, titulares de negocios a nivel de persona natural con negocio o persona natural dirigiendo esta empresa, dirigiendo esta IRL como persona jurídica, que es la IRL. Siendo así, el que la mujer sea la titular, la que dirija ese comercio, va a tener también, seguramente no es motivo de esta charla más dirigida al tema de orden empresarial, pero por supuesto conexo también a ello, las características que tiene la mujer hoy en día, es decir, esta mirada de género, hasta qué punto hay el acceso de la mujer al mercado a través de su empresa, preguntarnos hasta qué punto el financiamiento que pueda dársele muchas veces a estos negocios que son muy chiquitos, que se crean a veces por subsistencia, existe algún tipo de factor diferencial por género o por otro tipo de circunstancias que se pueda tener a nivel del sector bancario o a nivel del sector financiero.
¿Existe algún tipo de factor desde el punto de vista, así como hoy en día se tiene para temas de orden ambiental, también tener en cuenta muchas veces la vulnerabilidad en la cual se encuentran algunas mujeres, algunos grupos vulnerables en el cual hay muchas mujeres cuando ellas quieren iniciar estos negocios? ¿Hay un apoyo del Estado en virtud a esta vulnerabilidad que podrían tener estas mujeres? Porque estamos hablando aquí de mujeres emprendedoras, estamos hablando de mujeres que están haciendo su negocio con un capital que muchas veces, y por la data que tiene nuestro país, son no necesariamente mujeres que han accedido a una educación superior o de un instituto, muchas veces tampoco han terminado la etapa de orden secundaria o primaria. Es decir, ya hay una precariedad al momento de iniciar ese negocio. Entonces, estamos pensando la IRL o estos negocios pequeños, no solamente como figuras abstractas en las que tenemos que empezar a mirar cómo internamente vamos a regularlas o mejorarlas normativamente, sino también estamos pensando en quién en verdad las está atrás dirigiendo y si es que les sirve en verdad al momento de que va al mercado, va a realizar actividad comercial, lo que le estamos proponiendo desde el derecho. Entonces, poníamos acá, solamente no vamos a poner números, a decir los números, pero todo lo que vemos en el mapa del Perú, que está de color rosado, son todas las regiones de nuestro país donde el número de mujeres empresarias, emprendedoras, es lo que prima. Y en aquellas regiones donde vemos azul, que son apenas 4, son aquellas donde quienes priman siendo los que son titulares de los negocios son varones. Es decir, tenemos que pensar que en estos pequeños negocios hay una características que tienen las mujeres. No me refiero solamente al tema de sus habilidades de liderazgo o de proactividad, sino sus habilidades blandas en virtud a las competencias o la educación que han podido acceder la gran mayoría o no de ellas, como también el acceso en un mundo comercial en el cual no se ha pensado en este tipo de empresas a una realidad mirándola con un enfoque quizá también de género, ¿no? Entonces, de lo que acá hasta este momento hemos dicho, la IRL en nuestro país, ¿qué características o avances podríamos ir diciendo al respecto? Yo diría que es una empresa, o es una figura empresarial, primero, muy vigente en nuestro país. Es muy vigente, estamos viendo que es la tercera más utilizada en nuestro país, es la que más utilizan los pequeños negocios, las personas que quieren iniciar un negocio muy chiquito desde un inicio. Está pensada y también a la fecha aún solicitada por medianos y pequeños comerciantes. Sin embargo, vamos a ver de que esto, a pesar que efectivamente así se le configura, inclusive en la misma normativa de la Ley de la Empresa Individual de Responsabilidad Limitada, esto a veces ha constituido también algo que le ha ido en contra a la figura de la IRL. 3, hay una gran potencialidad, vemos también en que este grueso de personas que están haciendo negocio como persona natural salten a, decidan hacer una empresa, es decir, ser una persona jurídica, donde sean ellos los únicos titulares. Es decir, si estamos viendo que más del 60% de nuestro país hacen una actividad comercial como personas naturales, tenemos que ver a esa masa de personas haciendo negocios como posibles, potenciales personas que podrían en algún momento decidir pasar y tener y constituirse como una IRL, ¿no? Ver y valorar que es el segundo tipo de forma empresarial que más estamos eligiendo los peruanos y vemos cómo a nivel de persona jurídica vendría a ser la segunda. Las mujeres son las que lideramos generalmente este tipo de negocios y hoy en día con la pandemia, porque siempre tenemos que contextualizar todas nuestras figuras en el derecho, con la pandemia es un gran reto para nuestro país en todo o a todo nivel a efectos primero, que todos los negocios que estaban en la formalidad siguen en la formalidad. Que los negocios que estaban en la informalidad, al saber hoy en día que eso
ha crecido exponencialmente. Tenemos todos el reto de mejorar, de cambiar seguramente muchas de las estructuras jurídicas a nivel de orden tributario, registral. ¿Por qué no pensar el cambio de la Ley General de Sociedades, de la misma norma de la IRL, y pensar en esta nueva manera de hacer actividad comercial con estructuras mucho más flexibles? Entonces, entrando ya de lleno a nuestro tema de la IRL, teniendo y habiendo contextualizado, como digo yo, con números, contextualizado quiénes son las que dirigen estos negocios, habiendo visto la presencia en todo el país que tiene este tipo de empresa realizada por personas naturales, ¿qué es para el derecho hoy por hoy la empresa individual de responsabilidad limitada? Ahí entonces vemos que esta figura empresarial fue promulgada en 1976. ¿Por quién? Por el presidente Morales Bermúdez, lo cual ya nos está dando un contexto social, político, en el cual esta figura ingresa como una más en el mercado para poder ser una vía para la actividad comercial a través de un decreto ley que fue el 21621. ¿Y cómo estaba pensado? ¿Cómo está pensada incluso hasta la fecha la empresa individual de responsabilidad limitada, según esta norma? Es una persona jurídica, en principio, de derecho privado, en el derecho público no existe. Está constituida por una voluntad unipersonal, solamente se necesita la voluntad de una sola persona natural. Son de duración indeterminada, ¿no? Tienen un inicio y tienen una vocación de permanencia, y con la característica de ser de responsabilidad limitada. Como sabemos, y eso después lo vamos también a desarrollar, esa responsabilidad limitada al patrimonio que tiene nuestra empresa. El patrimonio que tiene nuestra empresa, veremos, será el que responda por estas deudas que pudiera tener nuestra IRL frente a sus acreedores, ¿no? El titular de la IRL solo pueden ser personas naturales, y hemos dicho esto, y eso ha sido una decisión, ¿no? Finalmente, que ha tenido el derecho. O sea, el legislador decidió que solamente sean personas naturales, porque la manera como está regulada la IRL en el Perú no es la misma como están reguladas en otros países. Y la manera como está acá en el Perú, no digo que esté bien ni que esté mal, sino que ha sido una opción, ¿no? Para que esta persona natural de su patrimonio decida hacer una separación del mismo, y parte de ese patrimonio darlo o aportarlo al capital de esa nueva empresa que le estamos llamando IRL. Entonces, siempre la IRL es otro sujeto de derecho, diferente al titular, que ha sido quien la ha constituido, y nuestra IRL queda clarísimo que es un tipo de persona jurídica, ¿no? Por eso también las llaman empresas unipersonales, que sirven para desarrollar también actividades económicas de mediana y pequeña empresa. Desarrollarse no solamente, sino en principio para este tipo de empresas de mediana y pequeña, está puesto en el mismo decreto ley 21621 desde su primer artículo, lo cual también, si bien es cierto, en la práctica puede ser cierto, pero también con el paso de los años se ha visto que esto ha sido, en algunos casos, no conveniente que se haya puesto, ¿no? La responsabilidad de la empresa está limitada al patrimonio, como ya le hemos dicho, de ahí que el tema es que es responsabilidad limitada, y por eso que este titular, esta persona natural, no va a responder personalmente por estas obligaciones contraídas por la empresa en virtud de la teoría de separación de patrimonios. Esta teoría de separación de patrimonios, algunos señalan que en el caso de una IRL se estaría como yendo en contra de lo que debe ser el patrimonio único que tiene una persona natural. Es decir, si una persona tiene un patrimonio, ese patrimonio solamente puede ser de él mismo, no puede dividirlo para entregarlo a otro sujeto de derecho donde el titular voy a ser yo misma dentro de esa otra persona jurídica. Es decir, rompe muchos de estos esquemas que se manejan a nivel de esta teoría de la separación de patrimonios.
Sin embargo, el legislador ha decidido que sí se puede hacer y que sí es y que es permitido. Ahora, cuando queremos diferenciar, porque a veces se confunde, ¿no? Persona natural con negocio respecto de una empresa unipersonal. Si es cierto, una persona natural con negocio, al final podríamos decir que está realizando también una actividad empresarial en el término amplio de lo que es una empresa. Efectivamente, diríamos que esta persona natural está haciendo una empresa, está haciendo un negocio. Pero el hecho de que esté enfrentándolo y asumiendo obligaciones como persona natural, siendo él mismo el único al frente de las relaciones contractuales con quienes él se relaciona, con clientes, quizá proveedores, sus relaciones con el Estado, es un sujeto de derecho que está asumiendo responsabilidades de manera personal e individual y que al momento en el que tenga que honrar sus deudas, de ser el caso, frente a terceros, pues lo va a tener que hacer con su patrimonio personal, ¿no? Individual. A diferencia de una empresa unipersonal, donde una empresa unipersonal tenemos siempre, decíamos, a la persona natural que está constituyendo, está creando a una persona o está necesitando tener a una persona jurídica a través de la cual realice su actividad empresarial. Es solo un sujeto de derecho que responde al patrimonio que ha decidido separar y aportar a la empresa, ¿no? Que ahora es vista como un nuevo sujeto de derecho, como una persona jurídica que realizará la actividad empresarial que haya sido decidido en la actividad señalada en la inscripción registral. Cuando tocamos también este tema de la IRL, que es muy amplia, teníamos que decidir, y de aquí el título que estamos señalando, qué temas dentro de la IRL, ¿no? Porque per se también es muy amplia y lo que queremos es un poco profundizar en algunos temas de la misma. Entonces, un tema importante que se escribe mucho, ustedes han leído, es el cuestionar o el analizar mucho mejor la unipersonalidad de la IRL. Estamos insistiendo en que siempre en toda IRL, que es una persona jurídica, es un sujeto de derecho diferente al titular, pues estamos ante una empresa donde es solamente unipersonal, solamente hay una persona. Entonces, eso rompe muchas veces el esquema en la mirada que en nuestro país la unipersonalidad a nivel que existe un solo titular solamente está dado para las empresas públicas, ¿no? Sabemos que las empresas del Estado pueden existir empresas del Estado, empresas públicas, y por la misma ley de la actividad empresarial del Estado señala que el único titular es el Estado, y punto. Y a pesar de solamente ser uno, puede tener y constituirse, o deben constituirse como sociedades, que es muy diferente a una sociedad concebida desde la mirada de lo privado, donde necesariamente tiene que haber la pluralidad de estos socios, ¿no? Entonces, la pluralidad es solamente un requisito que se está señalando para las sociedades, según la Ley General de Sociedades, en virtud de que el concepto de pluralidad que se le exige a una sociedad es porque se entiende atrás de que la sociedad es resultado de un contrato social, y ese contrato implica varias voluntades, ¿no? Para poder tener a estas dos partes. Entonces, al contrato social. Entonces, la unipersonalidad que tiene nuestra empresa individual para la doctrina no implica que pierda la esencia como institución jurídica. Por el contrario, señalan que va a ser muy flexible el que esta empresa, al tener solamente un titular, va a poder albergar a muchos emprendimientos también, o puede dar paso, puede dar después forma a muchos emprendimientos colectivos, es decir, podría después pasar a otro estadio de haber sido primero IRL a después el estadio de ser una sociedad, ¿no? O sea, no obsta una con la otra porque lo permite la misma normativa de la IRL. Entonces, la IRL no es una persona con responsabilidad limitada. Eso no es lo que ha creado el derecho. El derecho lo que ha creado es una persona jurídica, un nuevo sujeto de derecho
para que la calidad del empresario, quien siempre lo tenga, va a ser o va a ser y va a recaer en el ente, más no en el titular de nuestra IRL. El patrimonio entonces separado, la teoría del patrimonio separado entre la IRL y su titular, lo que siempre va a buscar entonces es ese equilibrio entre la autonomía patrimonial que debe tener nuestra empresa con la seguridad que le debemos brindar a los terceros que se van a relacionar con nuestra empresa IRL. Entonces, todas estas fórmulas que limitan siempre a la responsabilidad que va a asumir un empresario individual que nos da la IRL, pues son formas que son distintas sin necesidad de recurrir a ser un tipo societario. Es decir, lo que en su momento quiso el legislador es darnos alternativas de siempre tener a una persona natural al frente que goce de lo que implica la responsabilidad limitada, pero eso también teniendo en cuenta la teoría del patrimonio separado, ¿no? Y teniendo en cuenta también que estas responsabilidades después vamos a ver cómo también va a tener incidencia en que haya grupos, y que lo estamos viendo estadísticamente, que más opten por irse a ser una sociedad versus hacer una IRL. Es decir, la IRL con esta característica de la unipersonalidad logra hasta cierto punto un número de personas a las que todavía puede satisfacer en sus necesidades de actividad empresarial, más no a otro grupo, a otro colectivo que vamos a ver quiénes son y qué problemas va a traer. Entonces, ¿cuáles son los retos que va a tener nuestra IRL desde la unipersonalidad, desde este enfoque que tuvo el legislador, que tiene la norma respecto a que solo haya un titular? Va a tener el reto a que solamente está limitada la IRL a poder ser constituida y tener formado su patrimonio solo con inversión peruana. No hay inversión extranjera que directamente se le pueda brindar, inyectar a la IRL, lo cual muchas veces la hace poco atractiva para determinados grupos que muchas veces tienen el patrimonio, pero no es inversión peruana, es inversión que vendría de fuera o de capitales extranjeros. Entonces, hay ahí un cortapisa al mayor crecimiento o sinceramiento de efectivamente la IRL cubra a aquellos intereses que sí están deseosos de tener una IRL, pero que les permitiesen este tipo de inversión en la misma. Otro reto de la IRL es que, como hemos dicho, en el mismo artículo 1 siempre le han puesto el título que está pensada para la pequeña y la mediana empresa. Con el paso de los años, ser pequeña y mediana empresa en el Perú, y hoy en día ser pequeña y mediana empresa en el Perú, y en épocas de pandemia, no podemos negar que hay un cambio cíclico, hay un cambio que desde el año 1976, que se dio esta norma a la fecha, definitivamente ha ocurrido en la economía, en la sociedad, y el derecho no ha variado. Entonces vemos ahí cómo la norma se ha quedado en el tiempo, porque la IRL pensada solamente para la pequeña y la mediana no le da, como vamos a ver también en unas siguientes diapositivas, no le da a esa mediana y pequeña empresa que hoy en día en el Perú muchísimas estaban, bueno, sí estaban, ¿no? Antes de la pandemia exportando. Muchas de ellas ya estaban en espacios de asociatividad para poder cumplir y salir a contrataciones públicas en las cuales se pide mayor cantidad de esos bienes o esos servicios que ellas solas no podrían de repente atender, como también cumplir pedidos que venían del extranjero en virtud a muchas ferias que ha promovido el Estado peruano y el movimiento a nivel de nuestras diferentes embajadas en el Perú,
de nuestros productos, de bandera, y pues muchas de ellas son estas pequeñas y medianas que solamente tener inversión extranjera o que solamente tengan a un solo titular como el que está dentro de la IRL, les corta muchas alternativas de hacer negocio o de apalancarse recursos, ¿no? Las IRL, como están reguladas en el Perú, entonces generan mucho lo que también se llama y se conoce como las sociedades llamadas de favor. Es decir, y un poco entrando en este tema, lindando ya con la sociedad, que muchas sociedades en el Perú, muchas de las estadísticas que hemos visto, que al inicio de las diapositivas, donde decía la gente que el primer tipo de empresas, o perdón, el primer tipo de forma empresarial que la gente decide constituir son sociedades. Pero tenemos que también darnos cuenta que dentro de ese espectro de sociedades hay muchas que son sociedades de favor. ¿Y eso qué es? Aquellas empresas en la mirada de la Ley General de Sociedades, que son sociedades donde el titular, la persona que ha tenido el interés de crear la sociedad, pues para cumplir el requisito de la pluralidad que le señala la norma societaria, conversa con otras personas, naturales o jurídicas, y les dice de favor para que puedan juntos suscribir toda la documentación necesaria y pueda él cumplir el requisito de la pluralidad que le pide la normativa societaria, registral, etcétera, sin que en verdad ese sea efectivamente lo que en la práctica va a realizarse, porque muchas veces el tener solo 1, 5, 10 mínimas acciones versus a que el otro socio es el que tiene el mayor porcentaje de acciones es un costo altísimo que va a tener que asumir quien está constituyendo esta empresa solamente por el hecho de no ser IRL, sino lograr ser una sociedad. Entonces, la IRL, por no haber tenido estos cambios, estas modificaciones, conlleva que hoy por hoy en nuestro Perú existan todavía muchas sociedades llamadas de favor, que en el fondo han sido personas que en verdad debieron haberse constituido como IRL, pero que no quieren ser sociedades, y han ido por este otro camino que en verdad está desfigurando lo que es la realidad de la empresa, ¿no? Entonces, ahí vemos, por ejemplo, cómo el derecho, cuando no conversa con la realidad, cuando no conversa con lo que los números le están diciendo, lo que el estudio sociológico de las instituciones, cómo se están a su vez modificando en el mercado por la coyuntura mundial en nuestro país, etcétera, no avanza de la misma manera, genera este tipo de situaciones en las que, pues, generamos al contrario, ¿no? Costos mayores, irregularidades, en el sentido no que está yendo contra derecho, porque las sociedades de favor al final cumplen todo el checklist para ingresar a ser una sociedad, sino que genera situaciones que no son las que quiso el legislador al momento en el que reguló a una u a otra, ¿no? En ese sentido la palabra irregularidad. Entonces, que solo pueda haber también una persona natural como titular en una empresa para mucha gente, no les es interesante. No les es interesante y tienen ellos incluso un patrimonio interesante, importante, que están en las condiciones de poder separar, diferenciar para fines económicos una parte del mismo, entregarlo a la organización para que pueda ser una empresa, pero ellos no solamente están necesitando el tema de crear una persona jurídica y que tenga responsabilidad limitada, sino quieren tener una organización interna más robusta, que en un momento vamos a ver que la IRL no se las puede brindar. Entonces, ahí vemos también cómo la figura de la IRL unipersonal versus a las sociedades de favor tienen allí tienen espacios grises que hacen que la persona cuando tome la decisión a qué tipo de empresa va a constituirse, conlleva a que puedan tomarse decisiones no necesariamente con las que el derecho
en su momento pensó que iba a tomar el operador y pues generó este tipo de situaciones ambiguas, ¿no? Entonces, si estamos viendo a nuestra EIRL por un lado, y esta EIRL vemos que en algunos casos puede ser suficiente, pero la gran mayoría está quedándose un poco a la saga, la normativa, la fecha, pues también en la doctrina se habla muchísimo, y más aún con los actuales comentarios y foros que estuvieron dándose respecto a los cambios en la Ley General de Sociedades. Se empezó a hablar nuevamente mucho sobre las sociedades unipersonales. Sociedades unipersonales o figura empresarial que existe en otras legislaciones y que también está dividido por parte de quienes integran la comisión que trabaja la Ley General de Sociedades y sus modificaciones, sus cambios, el que pueda verse si efectivamente se incorpora a la sociedad unipersonal como una nueva forma también, ¿no? Agregándose a las que ya existen de sociedad, a la par que exista también EIRL, o una suprime a la otra, ¿no? O las dos conviven finalmente. Entonces, ¿en qué consiste una versus las diferencias con la otra, que es la IRL, ¿no? En el caso de las sociedades unipersonales, tenemos que tener en cuenta que estamos hablando ya estamos entrando a un tema de sociedad. Una sociedad en la cual, a diferencia de las otras sociedades que están reguladas en la Ley General de Sociedades, donde necesariamente me piden la pluralidad, en esta sociedad, que sería una forma diferente, uno, de todas maneras, soy persona jurídica siempre. Dos, va a haber un solo titular en esa sociedad unipersonal, por eso es unipersonal, es una sociedad, y como sociedad tiene un tratamiento similar, claro, de muchas las reglas aplicables a lo que son las sociedades, pero con diferencias respecto a lo que es la IRL, que hemos estado conversando y que es la que está vigente. En la sociedad unipersonal encontramos siempre la responsabilidad limitada, que es muy necesaria para el empresario muchas veces, y sobre todo cuando son sociedades de capitales versus sociedades de personas, y estamos acá al frente en estos dos casos, tanto la unipersonal como la IRL, están dentro del espacio y el marco de sociedades de capitales, pues la responsabilidad es necesaria que sea limitada. Les decía, y por eso lo ponía acá, debajo de sociedad unipersonal, hay las propuestas, ¿no? Hay propuestas por parte de los abogados que conforman a este grupo de trabajo para modificar la Ley General de Sociedades, que proponen que sociedades unipersonales puedan también darse para figuras como la sociedad anónima y para las sociedades comerciales de responsabilidad limitada, es decir, donde hayan sociedades que tengan responsabilidad limitada, proponen, ¿no?, que pudieran también darse estas formas de sociedades unipersonales, señalan por qué no, ¿no? Y la sociedad unipersonal va a permitir muchísimo el que la organización administrativa de nuestra empresa pues sea más robusta, sea diversa, es decir, haya un titular, haya gerente y hay un directorio, que es muy importante porque, como sabemos también por sus cursos de sociedades, el directorio siempre alberga a un grupo de profesionales, técnicos, especialistas o gente que conoce del core business de nuestra empresa. Son personas que conocen el negocio, saben, han tenido expertise en el mismo, si es que ellos mismos no han trabajado o han tenido o tienen empresas en ese rubro. Son personas que trabajan en esa temática a la cual la sociedad está abocada en su objeto social. Entonces, esta organización administrativa, estos órganos que tiene nuestra sociedad,
el titular, decíamos, la gerencia desde una mirada de la administración y el directorio como un espacio técnico, pues no lo tienen esa diversidad la IRL, ¿no? Por eso que en el caso de la IRL que señalábamos, es persona jurídica, al igual que la unipersonal. La IRL solo tiene un titular, ¿ok? En la unipersonal también. Sin embargo, la IRL está promoviendo, como decíamos, el que caigamos en sociedades muchas veces de favor y que esas sociedades de favor son muchas de las que están en esos porcentajes que veíamos que están en primer lugar. Habría en su momento de repente que nuevamente hacer encuestas y ver cuántas son de favor y cuántas en verdad son sociedades que quieren ser sociedades, ¿no? Las IRL también poseen costos de transacción altos cuando no se constituyen como tales, sino como quieren tener la estructura de una sociedad, ¿no? El titular, el directorio, las gerencias, tienen que pagar, digamos, un costo muy alto de transacción para inscribirse, ingresar como sociedad y no ser IRL, ¿no? Si fuera una sociedad unipersonal, es decir, si nuestro derecho comercial permitiese una nueva figura como es la sociedad unipersonal, si esa persona natural, ¿no?, que está a la fecha dentro de la sociedad unipersonal, quiere tener más socios, lo único que bastaría es simplemente agregar, ¿no?, a esos otros socios y tener esta pluralidad. Sería mucho más fácil y no tendrían estos costos de transacción que podrían generarse también en la sociedad de favor. La IRL, como decíamos, siempre está orientada a la pequeña, pero la pequeña empresa hoy en día no quiere ser solo pequeña y hay muchas que de pequeñas han sido medianas, han saltado a grandes y muchas también han salido fuera del país, ¿no? Entonces, no pensemos solamente en que la actividad comercial y hoy en día con el crecimiento de las plataformas digitales en las que decíamos al iniciar la conversación, es algo que no tiene vuelta hacia atrás, donde la mediana y la pequeña para poder existir, quizá en estas épocas sobrevivir, ser sostenibles en el tiempo, pues van a tener necesariamente que no siempre quedarse como pequeña, sino que van a tener que pensar y actuar como mediana o como gran empresa, si quieren salir vivas de esta situación de pandemia. La IRL, a su vez, también tiene una administración muy pequeña, solamente se permite tener al titular y al gerente, nada más. Entonces, esta estructura per se de gestión breve, pequeña en la empresa, a mucha gente que quiere hacer actividad empresarial no lo anima porque quiere tener a más personas dentro de su organización, siendo él o ella nomás quienes estén dirigiéndola. Entonces, la IRL tiene todavía una mirada muy de pequeña empresa, ¿no? Estamos viendo que no enamora a muchas personas que sí quisieran tener ese tipo, pero gozando también de características que les brinda la sociedad. ¿Cuáles podrían ser algunas ventajas y algunas desventajas que tendría la IRL también, si es que las miramos desde el patrimonio que constituye nuestra IRL, ¿no? Primero, que es una figura empresarial que tiene rápidos mecanismos para transferencias patrimoniales, ¿no? Es posible transferir los derechos del titular sobre la empresa para poder facilitar su transmisibilidad, tanto cuando el titular está vivo como en situaciones de mortis causa, ¿no? Está regulado claramente la norma de la ley de la IRL y es muy ágil, ¿no? A su vez también, si uno se constituye como IRL, tiene la posibilidad de transformarse, ¿no?, si es decisión del titular, a algún tipo de sociedades. Pero digamos que en el camino, si es que se aprobara el que existiese una sociedad unipersonal, pues ese camino sería mucho más breve, ¿no? Porque ser una IRL para pasar a ser una
sociedad con el tipo de sociedades que hoy en día existen, ¿no? Sin que existiera sociedad unipersonal, el costo de transacción primero y todas las adecuaciones que tienen que hacer, no solamente documentalmente desde el estatuto, sino en la práctica, pues son mucho más engorrosos versus a que simplemente cambiase a ser una sociedad unipersonal que no está regulada. Las personas naturales que configuran una empresa unipersonal determinan y pagan su impuesto a la renta, que les serán atribuidas y la retribución de dichas empresas les asignen conforme a las reglas aplicables a las personas jurídicas, ¿no? Según la ley del impuesto a la renta, donde, como principio, donde existe renta, siempre el Estado va a tener un porcentaje que va a pedirle a esa persona natural o a esa persona jurídica por la percepción de esa riqueza, ¿no? Entonces, en el caso de una persona natural, el tratamiento que tiene a través del impuesto a la renta no la diferencia en la ley del impuesto a la renta el de una persona natural con negocio versus a estar haciendo negocio, yo como titular, bajo la figura de una IRL. No le da un tratamiento diferenciado, simplemente grava lo que han sido las ganancias de esa actividad comercial, aplicándole las reglas de las personas jurídicas. Y pues allí también siempre un pedido de las medianas y las pequeñas empresas ha sido la necesidad de tratamientos diferenciados en virtud a el crecimiento, el tamaño, la cantidad de las ventas que tienen, y que no se le puede ahogar a la mediana y pequeña empresa de manera tributaria, sino por el contrario, generar diferentes incentivos por parte del Estado para el crecimiento de la misma, ¿no? Finalmente, creo, para ya ir cerrando, estamos en la hora, en una realidad empresarial, decíamos, como la nuestra, donde la pandemia ha llevado a tener hoy en día en nuestro país a que mucha gente pierda su empleo y eso conlleve a que generen sus propios negocios y que estos negocios estén en la informalidad, como también aquellas personas que tenían un autoempleo, un negocio que estaba en crecimiento, ahora en virtud a que han tenido meses que estar cerrados, han perdido ganancias, han tenido que consumir el capital de sus pequeños negocios, pues muchas, si aún viven, están ya próximas de repente a ver si es que hay una disolución, una liquidación de la misma, o han tenido que girar el rubro, el cambio del negocio, del giro del negocio, o lo peor es que hayan salido de la formalidad para pasar a la informalidad. En una situación así, donde también, y me importa mucho relevar el rol que tienen las mujeres empresarias como titulares de la mayor cantidad de negocios que existen en nuestro país, sí estaría en la opinión que se puedan abrir más posibilidades de formas empresariales ágiles, dando paso nuestra regulación de orden comercial a también permitir que existan sociedades unipersonales, de manera tal que efectivamente logremos lo que decíamos desde el primer punto de esta conversación, que era el que existan figuras ágiles que sirvan, que sean, como siempre hemos aprendido, que es el derecho comercial, empresarial, rápido, ágil, para poder servir el que el comerciante pueda realizar un intercambio lo más rápido posible en la legalidad, siempre en el marco de lo que señala la normativa, pero que cumpla la finalidad de tráfico comercial y con transparencia, ¿no? Y un intercambio comercial que genere riqueza y que sea sostenible, con una mirada de cuidado ambiental, con una mirada de responsabilidad social. En esa mirada de inclusión a muchos grupos dentro de esta cadena de valor que debe generar toda empresa, no escapa también la IRL, y por tanto sí estaría en la opinión que tendríamos que pensar en estas épocas la regulación de sociedades unipersonales. En ese sentido, bueno, muchísimas gracias por la atención.
y bueno, quedo a lo que señale el moderador de este evento. Gracias. Podemos pasar con la ronda de preguntas. La primera, ¿qué tipo de ayuda o apoyo el Estado les brinda a las mujeres para implementar un negocio unipersonal? Si existe algún ejemplo a la fecha. Claro. Sí, muchas gracias por la pregunta. Mire, es justo decir que sí, el Estado está dando, yo creo, desde hace varias gestiones atrás, quizá unos 10 años atrás, una mayor presencia de proyectos y programas pensando en la mujer en vulnerabilidad, mujeres víctimas de violencia, mujeres que han sufrido quizá, que son víctimas del terrorismo en algún momento, o fueron familiares de gente que vivía en épocas del terrorismo en los años del conflicto armado que hubo en nuestro país. Mujeres que se encuentran en situación de abandono y yo creo, y bueno, la mujer en sus diferentes facetas que están siendo principalmente lideradas por el Ministerio de la Producción, el Ministerio de la Mujer, el MIDIS, el Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Si ya vamos a características muy puntuales quizá de mujeres que están en actividades culturales, promoviendo la cultura en nuestro país a través del arte y a su vez también saliendo fuera del país, estaremos hablando del MINCETUR. Entonces, creo que cada vez más el tema de mujer vulnerable, pero que quiere salir de ese nivel de pobreza, a través de un negocio, el Estado lo está incentivando, pero falta mucho más. Falta mucho más porque todavía está la mujer vulnerable muy invisibilizada. Muy invisibilizada porque no tenemos muchas veces registros organizados dentro del Estado para a nivel nacional detectar dónde están todas. Hay mucha información, pero creo que no solamente por el Estado, sino muchas veces por las mismas organizaciones, las ONGs, por organismos que trabajan de cooperación internacional en nuestro país, donde dan recursos financieros, donde les dan capacitaciones técnicas, donde les dan insumos para los negocios que ellas proponen, pero falta todavía, porque, y más aún ahora, me preocupa mucho de que ahora es imprescindible que todos, en el nivel educativo en el que estemos y en la profesión que nos vayamos a dedicar o la actividad técnica, tengamos habilidades digitales. Las habilidades blandas, como sabemos todos, siempre van a ser necesarias, pero ahora las digitales. Y el acceder a la tecnología hoy en día, no todos los peruanos, y hablando puntualmente de las mujeres, que fue la pregunta que se señalaba, no tenemos todos el acceso a quizá estos medios que tenemos acá al frente, una computadora, el saber qué hacer con la computadora si es que me la brindan, ¿no? Una tablet. La conectividad en nuestro país también es otro factor. Hay lugares donde no llega la conectividad, o hay gente que a pesar de que ahí hay conectividad, no tienen los recursos económicos para poder acceder a esa tablet, a esa laptop, a tener esa cantidad de megas necesarias. Es decir, como todos hemos visto, se ha aumentado el nivel de pobreza en nuestro país y definitivamente son los grupos vulnerables los más afectados con ello, y dentro de ese grupo las mujeres. Entonces, pues sí, estas mujeres que estamos viendo en las estadísticas son las principales que lideramos los negocios, ya sea como persona natural o como IRL. Estamos en un momento que todavía de repente, como seguimos, muchos todavía seguimos haciendo trabajo remoto, no salimos mucho, no lo visibilizamos todavía bien. Mucha gente todavía no regresa a sus regiones, no puede regresar aún a sus regiones porque no tiene este transporte, no lo estamos visibilizando bien, pero en unos 2, 3 meses, 4 meses, a diciembre, que ya termine este año,
vamos a ver con mayor claridad, creo todos, dónde es que se está necesitando mucho más el apoyo por parte del Estado a estas mujeres y no solamente desde el Estado, desde el sector privado, porque el trabajo articulado, privado y público es necesario en estas épocas, ya que per se el Estado solo no se va a dar abasto. Por más de que conozca dónde están, se necesita mucho también del sector privado, de la universidad, de la academia, que a través también de lo que es la responsabilidad social universitaria, el voluntariado, puede llegar a que a través de los jóvenes voluntarios puedan también hacer asistencias técnicas, acompañamiento de todo tipo, desde la formación que tenga el joven universitario, puede dar un aporte, puede acompañar, puede dar un conocimiento. Esta es la etapa donde los líderes son los que comparten sus conocimientos y son líderes sociales. ¿Por qué? Porque están justamente compartiendo o difundiendo de manera abierta y transparente, con solidaridad, todo lo que podemos dar en estas épocas, ¿no? Otra pregunta, doctora. Entrando al contexto en el que nos encontramos de la pandemia, que ha podido mostrar la cantidad de informalidad que existe en nuestro país, la propuesta que existe de crear esta sociedad unipersonal o incluso la que ya sea la nueva sociedad que se ha creado, la SACS, ¿cómo podría beneficiar esto a la masa informal, a la economía informal que existe en el Perú, teniendo en cuenta que ni teniendo una ley individual de responsabilidad limitada, aún así no deciden formalizarse? ¿Cuál es el incentivo que tienen? Claro. El problema de la informalidad es lamentablemente transversal a muchos factores. En el derecho nosotros podemos proponer que hayan sociedades unipersonales, estén las CIRL, desde antes de la pandemia, ahora en la pandemia o después de la pandemia. Pero el tema es muchas veces un tema de orden cultural, y en nuestro país la pobreza muchas veces ha llevado a preferir mirar la informalidad como una forma inmediata y rápida de poder cubrir mi necesidad, más no miro el mediano y el largo plazo. Entonces, el derecho, yo proponía se acompase a la realidad de estos tiempos, es una esquina, no es la solución. Es una esquina para poder abrir canales al momento que tiene al frente el derecho, pone al frente sus diferentes vías para que la gente que quiera cruzar a la formalidad tenga más moldes o entradas para ingresar al mundo formal. Pero sí es cierto, sea IRL, sea la sociedad unipersonal o las sociedades, las sociedades comerciales mercantiles en general, de hecho, en esta situación de informalidad que estamos viviendo, fruto del desempleo, fruto de la necesidad de llevar el recurso mínimo para el hogar, desborda muchas veces el tener solo a través del derecho soluciones, que va a ser imposible. Hay diferentes maneras que el Estado está tratando de promover, desde incentivos de orden económico con los bonos, el tema de flexibilizar a nivel de las normativas o instando a los municipios a que ayuden a los negocios que están en sus territorios, en sus jurisdicciones para ver posibilidades de repente de aplazamiento, y en algunos casos quizá con donación de deudas. Es decir, es un trabajo que no solamente va por el derecho, pero definitivamente lo que nos toque hacer, como mejorar las instituciones empresariales que podamos proponer, hay que hacerlo. Sabiendo que no va a ser lo único, ¿no? Eso tiene que ir acompasado de una cultura a nivel desde el colegio, de la universidad, institutos técnicos, temas comunicacionales, de promover la formalidad, ver que la informalidad trae siempre no te trae sostenibilidad, no te trae riqueza, no te trae acceso a oportunidades. Siempre la informalidad tarde o temprano
nos toma cuentas, no es beneficioso en ningún sentido. Así que frente a la informalidad que vemos todos los días cuando encendemos nuestros televisores y vemos en la calle tanta gente vendiendo cosas, en fin, inclusive muchos de ellos informales también, a nivel de lo que no hay respeto a las marcas, es decir, la propiedad intelectual en ningún momento está presente tampoco en la informalidad, donde no existen derechos laborales para las personas que están en la calle. Mucha gente, a pesar de estar en situación de riesgo por ser obesos, por ser mayores, muy mayores de edad, igual tienen que salir a trabajar. Es decir, todos esos niveles es pobreza. Y ante esas circunstancias, el derecho juega un rol gravitante, sí, pero no es el único. Va de la mano con temas tributarios, con temas económicos, de fomentar empleo, y vamos viendo poco a poco cómo se van desenvolviendo las cosas, ¿no? Otra pregunta. ¿Cómo se lleva a cabo el financiamiento en una IRL? ¿Cómo se lleva a cabo el financiamiento? Bueno, entiendo, en primer lugar, cuando estamos hablando de nuestra IRL, en primer lugar es el patrimonio el que queremos constituir, ¿no? Entonces, si estamos diciendo que ese patrimonio es en virtud de la separación del patrimonio que tiene la persona natural, pues esa persona natural tiene que mirar, uno mismo mira qué es lo que tengo, qué está a mi nombre, con cuánto cuento en mis cuentas, ¿no? ¿Qué bienes están a mi nombre? Y decidir, ¿no? Es finalmente voluntario decidir de este 100%, cuánto de este 100% de mi patrimonio decido aportarlo a esta empresa que estoy constituyendo, y saber y tener en cuenta que ese patrimonio que estoy ingresando a la cuenta capital de mi empresa ya no es mío, por más de que yo sea la única titular en esa empresa. Y a veces ese ha sido o es el gran error de muchas empresas pequeñas, donde a veces para poder pagar la boleta de la universidad o el colegio, saco del capital de la empresa para pagar temas de orden personal, y se convierte ahí y se hace un desorden tal que finalmente no cumple la empresa la finalidad para la cual fue creada. No fue creada para pagar las boletas de mis hijos o hacer compras del mercado para la casa, ¿no? Hay que respetar esos patrimonios. Es parte también de este concepto de profesionalidad, y es parte también de las causas por las que veíamos que así como ingresaba al mercado un 100%, al tiempo, también la mitad de esas empresas salen del mercado. ¿Por qué? Porque falta justamente la profesionalidad en lo que es el manejo del patrimonio y del financiamiento que puedan conseguir. Hay entidades bancarias financieras que están especializadas justamente para poder medir el riesgo de estos pequeños negocios y darles determinados créditos o apalancamientos, préstamos, viendo también, y eso siempre como una característica, ¿no? Del cumplimiento, del rápido nivel de pago que tenga, ¿no? Que no hay morosidad por parte de este empresario, que no importa que de repente sea pequeño, pero tiene un buen manejo de su caja, tiene una contabilidad ordenada, está en un sector que podríamos ver que tiene una sostenibilidad en el mercado peruano. Creo que hay muchos factores que la entidad bancaria financiera valora o valoraba antes de las épocas de pandemia, de que una empresa era creíble para poder darle un financiamiento, ¿no? Y a partir de ahí ver las tasas, ¿no? que les iban a dar. Perfecto. La última pregunta sería, si el titular de una IRL muere, fallece, y uno de los herederos no desea continuar con el negocio, ¿esa empresa se liquida o hay algún mecanismo legal por el que los otros herederos puedan continuar con la IRL hasta el plazo que la ley lo permite?
En el caso del titular de la IRL, que al ser una persona natural, como todos, en algún momento va a fallecer. Y ante este fallecimiento, en caso de tener herederos, que es el caso que está señalando quien pregunta, ponía él en la pregunta que no desea, que no desea continuar con esa empresa, ¿correcto? Pero que entiendo, decía que había otros herederos. Entonces, ahí cuando el titular fallece, inmediatamente este patrimonio que tiene nuestra empresa con las personas que son las que finalmente están en la masa sucesoria que esta persona tendría de sus bienes, inmediatamente ese patrimonio va a tener pasa a una situación de copropiedad de todas estas personas naturales, pero esta copropiedad necesariamente tiene que estar representada por alguno de ellos. Si es que alguno de ellos no desea, que era el caso que señalaba, pues va a tener que conversar, como debe ser con todos los demás copropietarios de esta IRL, a efectos de tomar las decisiones. O todos deciden, en verdad, este patrimonio nuevamente enajenarlo, obtener una ganancia del mismo y distribuirse las mismas entre todos, viendo la participación en las partes iguales, o de repente hay también presente en este espacio de herederos o sucesores, esposa o esposo de ese titular de la empresa. Habría que ver los porcentajes para que pueda recibir. Quien no quiere finalmente estar dentro de la empresa no se le puede obligar, pero podría recibir la parte pertinente que le correspondería en las partes iguales respecto de los hermanos, me imagino, ¿no? O de los hermanos que también comparten de esa masa en la cual está constituido el patrimonio. Muchas gracias, doctora. De esta forma, le agradecemos su presencia y su participación. Esperamos contar con usted en otra oportunidad. Y bueno, de esta forma culminamos el evento de hoy día. Esperamos a todos de igual forma el día de mañana en nuestra tercera jornada. Buenas noches. Muchas gracias.